del libro, los mandos medios, los 20 temas para ser excelente junto al equipo de trabajo de Fabián Bochela. Esta es una actividad organizada por el Sindicato Telefónico de Corrientes y el Centro de Estudios, declarada de interés por el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste. Les contamos a todos los presentes que esta conferencia se va a estar transmitiendo en vivo a través de nuestro canal de YouTube, permitiendo que personas de todo el interior de nuestra provincia y de todo el país puedan acompañarnos hoy, así que le damos una bienvenida también a los que nos están siguiendo por streaming. Invitamos a quienes nos siguen de forma virtual a que nos cuenten desde qué lugares nos están viendo. Agradecemos la presencia del doctor José Cotelo, presidente del Colegio de Abogados, al doctor Juan Bogadilla, tesorero del Colegio de Abogados, al Nicolás Slimel, diputado de la provincia de Chaco, a autoridades del Rotary Club Corrientes Sur, a Eduardo Achite, concejal de Corrientes, a Hugo Jara, Sindicato Telefónico de Formosa. Muchísimas gracias a todos nuevamente por la presencia a pesar de nuestras condiciones climáticas que tuvimos hoy. En primer lugar, los invito siempre a ocupar los lugares, al decano de la Facultad de Derecho, el doctor Mario Villegas, al expositor y autor del libro, el ingeniero Fabián Bochela, al secretario general del Sindicato Telefónicos, Alberto Solís, y a los moderadores, María Victoria Cerdán, Bárbara Solís y Sebastián Cristaldo. A continuación, invitamos al doctor Mario Villegas, decano de la Facultad de Derecho, quien nos brindará unas palabras de bienvenida. Decano. Muy buenas tardes. Solamente para darle una cordial bienvenida aquí a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste. Agradezco profundamente a Alberto, a Tito, a Fabián, por pensar en este espacio que es la Casa de la Sociedad, esta universidad pública abierta a la comunidad para organizar esta presentación. Nada más y nada menos que de un libro sobre los mandos medios, un libro que he tenido la oportunidad de poder leer en alguna de sus partes, que nos transmite un mensaje realmente muy interesante vinculado con la capacidad que tienen que tener nuestras organizaciones de toda la sociedad civil, pero también las organizaciones públicas en torno a repensar estrategias para desarrollar los ámbitos de formación, de capacitación y de liderazgo de los mandos medios que permitan vincular estrategias de crecimiento y desarrollo de cada una de nuestras organizaciones. Y pienso además que esta particularidad de que hace tiempo venimos desarrollando con el Sindicato Telefónicos y con gran parte del sindicalismo de Corrientes, nos permite fusionar dos áreas estratégicas y de desarrollo de nuestra sociedad y que hoy se encuentran profundamente cuestionadas por el modelo social y económico que se intenta imponer. El mundo del trabajo y el mundo de la educación, el mundo de las asociaciones sindicales y el mundo de las universidades son dos puntos críticos de debate por parte del gobierno nacional. Creo que debemos proteger fuertemente la dignidad de nuestros trabajadores. Creo profundamente en la necesidad de garantizar los derechos de nuestros trabajadores que están en la Constitución Nacional, desde el artículo 14 bis a todas las leyes hoy vigentes en la Argentina. No creo que, por más necesidad de cambio que nuestra sociedad haya reclamado en las últimas elecciones presidenciales, por más necesidad de modernización y de mejoras que la sociedad ha planteado en las últimas elecciones nacionales, tengamos que dejar de lado los principios que guían la Constitución Nacional, los principios que guían nuestra legislación en nombre de un recetario de la autocracia del mercado. Creo muy necesario que el mundo sindical pueda mantener fielmente su esquema de trabajo y de organización en representación de los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras, en representación de la dignidad del trabajo
que es lo que toda la vida han hecho nuestros sindicatos, y que por supuesto sean capaces también de pensarse, como lo piensa también el libro que hoy venimos a presentar, pensarse también como organizaciones innovadoras, como organizaciones que están en perspectiva de futuro con los grandes cambios que tiene nuestra comunidad. Hoy, antes de juntarnos en este encuentro, hablábamos en la mesa de diálogo previo de la necesidad también de mostrar otra forma de comunicarnos y de expresarnos y de vincularnos con nuestra sociedad. Decía que hace un tiempo, gracias al esfuerzo del sindicato de Telefónicos y de otros sindicatos, hemos podido aunar esfuerzos para trabajar de manera conjunta en el mundo de la educación, en este caso de la universidad, y el mundo del trabajo. Para nosotros fue una experiencia realmente extraordinaria, una diplomatura que hicimos en conjunto, pero además el vínculo maravilloso que ha quedado desde ese evento. Y digo porque creo que el mundo sindical y el mundo laboral hoy están atravesando profundos cambios, y cambios que son realmente obvios para poder mencionarlos en su totalidad, pero que esos cambios, en algunos puntos que pueden ser positivos, también nos deben llevar a la reflexión sobre qué condiciones y en qué sociedad queremos vivir y qué cambios nos parecen realmente trascendentes. Y aquí hago un punto sobre la educación. Creo que la educación mejora el mundo del trabajo. Creo que la educación permite profesionalizar, por ejemplo, a los mandos medios, que le permita tener un salto de calidad al desarrollo de las organizaciones empresariales y también de las organizaciones públicas. Creo que la educación ha sido y es históricamente el espacio donde podemos ser mejores en nuestra sociedad. Y por eso también venimos a presentar un libro en este espacio de la educación que se vincule con el mundo del trabajo. Creo que hay que formar, porque la educación no es solo un mero entrenamiento para el trabajo. También la educación puede dar un aporte a la conciencia ciudadana y cívica que necesitamos reivindicar para que podamos seguir manteniendo en vigencia los derechos de nuestros trabajadores y sobre todo los sectores más vulnerables y desposeídos de nuestra sociedad. Entonces creo que la educación ha sido y es el motor de los cambios de nuestro país históricamente. Y el trabajo ha sido y es el motor del desarrollo del país históricamente. Si somos un país que queremos crecer, si somos un país que queremos vivir en libertad, nada mejor que apostar al trabajo y apostar a la educación. Tenemos que ser esa sociedad que recupere la memoria y el orgullo de trabajar y de educarse, de respetar la ley, de cumplir la Constitución para poder ser un país verdaderamente de desarrollo y de progreso. No basta con presupuestos equilibrados, no basta con controlar la inflación, porque la infraestructura de nuestro país sigue estando atrasada, porque nuestras empresas no llegan a los mercados que queremos llegar, porque seguimos teniendo obstáculos, porque las pymes están tecnológicamente atrasadas, porque después que pase esto del equilibrio fiscal, después que pase esto del control de la inflación, vamos a seguir teniendo un país que sigue atrasado y que necesita crecer y desarrollarse. Y para eso es importante escuchar a los trabajadores, a los mandos medios, es importante desarrollarnos en una cultura de la calidad institucional. No nos gustan los insultos. No nos gusta un país que se piense excluyendo a los demás. No nos gusta un país que siga agrietado entre unos y otros. Queremos un país integrado. Seguramente nosotros tenemos grandes diferencias desde el punto de vista ideológico y hasta político partidario desde la universidad o algunos actores de la universidad con algunos actores del sindicalismo. Sin embargo, somos capaces de pensar que tenemos que construir una educación y un trabajo para las mayorías o al servicio de las mayorías, que tenemos que construir un país soberano, que tenemos que asentarnos en el trabajo para el desarrollo y el crecimiento, que eso es libertad, y en la educación para el progreso y la autonomía de las personas, que eso también es libertad. La libertad se construye con trabajo, la libertad se construye con educación. Y este es el mundo que venimos a reflejar y expresar en este encuentro. Yo quiero agradecer a Fabián por la generosidad de acercarnos esta presentación hoy aquí en nuestra facultad, también por la generosidad de acercarnos material bibliográfico para que podamos seguir trabajando, estudiando y pensando alternativas desde lo jurídico, en este caso, para una sociedad mejor. Y por supuesto, siempre digo y lo remarco cada vez que puedo, no vamos a ser un país más justo si no somos un país más próspero. No podemos ser un país más próspero si nuestros trabajadores no tienen condiciones justas de trabajo, dignas de trabajo. No vamos a ser un país digno y justo, que es lo que soñamos, si no somos más equitativos. No vamos a ser más equitativos si no
no somos capaces de eliminar la pobreza y las desigualdades sociales. No vamos a poder salir adelante si nuestras empresas no son capaces de competir y ser más eficientes. Creo obviamente que tenemos que recuperar las cuestiones vinculadas a la rentabilidad, al mercado, al crecimiento económico. Estoy absolutamente convencido, pero también con calidad institucional y protegiendo los derechos de los trabajadores. Desde la universidad pública vamos a hacer los mayores esfuerzos que podamos para construir ese futuro próspero y compartido que queremos para el mundo del trabajo y para toda nuestra sociedad, y por supuesto para defender, como siempre, la educación al servicio de la libertad, pero también de la igualdad, de la justicia, de la paz, de la democracia y por vivir como ordena nuestra Constitución Nacional. Gracias, Fabián, por tu presencia aquí. Nos enorgullece que hayan decidido junto al sindicato de telefónicos hacer esta presentación en nuestra facultad. Gracias, Alberto, por tu cariño, por tu presencia, por confiar en nosotros, por ese diálogo que tenemos con el mundo sindical y, por supuesto, a toda la organización de telefónicos por creer que este espacio de construcción conjunta nos va a permitir a nuestras instituciones crecer. A todos ustedes por la compañía, concejales, diputados, muchas gracias por acompañarnos, señor presidente del Colegio Profesional, señor tesorero del Colegio Profesional, también por la presencia, a los sindicatos que nos acompañan desde Formosa, que viene de... no es tan lejos, ¿no? Estamos cerquita, a 180, nada más, cerquita de nuestra comunidad, y por supuesto a todos quienes nos acompañan en este encuentro, a pesar de la lluvia y en la transmisión que estamos haciendo en vivo. Muchas gracias y por supuesto a trabajar con la plena convicción de que es posible un futuro y un país más justo y soberano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, decano, por tan espléndidas palabras. Ahora invitamos a Alberto Solís, secretario general del Sindicato Telefónicos, a dirigirnos unas palabras. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá, por estas condiciones climáticas. Gracias al señor presidente del Colegio de Abogados, a los amigos diputados del Chaco que nos acompañan, a los sindicatos hermanos y a todos los compañeros telefónicos que se hicieron un tiempo para estar acá. También a los representantes de la compañía, el señor Santiago Ambrosino, representante de Fiel Service y gerente de la zona regional, la señora Melissa Balcaza de Capital Humano, y a todos aquellos que comparten con nosotros esta actividad. Es un verdadero placer darles la bienvenida a esta presentación del libro Los mandos medios del compañero Fabián Bochella, una actividad organizada por el Sindicato Telefónico Corrientes junto al Centro de Estudios Corrientes, con el acompañamiento de la Facultad de Derecho de la UNE. En primer lugar, quiero agradecer profundamente a todos los que hoy nos acompañan, especialmente al doctor Mario Villegas, decano de esta casa de estudios, por abrirnos una vez más la puerta de esta prestigiosa institución académica. También un sincero reconocimiento al compañero Fabián Bochella, secretario general de UPYET Nacional, por estar hoy aquí en Corrientes, a pesar de su agenda intensa, producto del complejo momento que atraviesa el movimiento sindical. Agradezco también a todos los que hicieron posible esta jornada, quienes trabajaron en la organización, la logística y la comunicación, porque sabemos que estas actividades no se improvisan, se impulsan, se constituyen, se sostienen colectivamente con el trabajo de un gran equipo. Gracias a todo equipo. Para nuestro sindicato, acompañar este tipo de iniciativas no es solo una satisfacción, es parte de una convicción profunda de acompañar, contener, formar a las nuevas generaciones, generando espacios donde podemos reflexionar de manera colectiva sobre el mundo del trabajo, su complejidad, su desafío y sus oportunidades.
porque estamos convencidos de que la formación y el pensamiento compartido son tan importantes como una paritaria, una asamblea o cualquier otra actividad sindical. El futuro se construye desde el conocimiento, el intercambio de ideas y desde la valorización de nuestras experiencias cotidianas. Por eso celebramos este encuentro, que es un momento para pensar, debatir y reflexionar sobre temas tan importantes como los mandos medios de cualquier organización en la actualidad. Un espacio donde podemos afianzar los lazos de una cultura del encuentro, que es uno de los pilares fundamentales de nuestra organización, junto con la solidaridad, el compromiso y la unidad. Nuestro sindicato tiene más de 80 años de historia, y esta historia no se honra con recuerdos, se honra con acciones positivas y estando día a día en la actividad. Por eso apostamos a un sindicato del futuro, con todos y para todos, donde la formación y la participación activa de los más jóvenes no sea un deseo, sino una realidad en marcha. A quienes están aquí presencialmente y a quienes nos están siguiendo de manera virtual, le decimos muchas gracias por acompañarnos en esta actividad. El sindicalismo es un proyecto colectivo, se alimenta del pensamiento, de la organización y del futuro que soñamos y que construiremos entre todos, como tiene que ser. Una vez más, compañero Fabián, gracias decano y gracias a todos por su presencia. Que disfruten de esta actividad y que sigamos construyendo juntos, una sociedad más justa, más humana y más solidaria entre todos. Muchas gracias nuevamente, Dios los bendiga. Bueno, puede pasar. Son cuestiones que los vamos solucionando, como siempre dicen. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Alberto, por tan emotivas palabras. Muchísimas gracias nuevamente, decano, por estas palabras de bienvenida. Ahora los vamos a invitar a nuestro señor decano, Mario Villegas, y también a nuestro querido Alberto Solís, secretario de Telefónicos, a hacer entrega de unos presentes a nuestro querido y reconocido expositor del día de hoy, Fabián Bochela. Un fuerte aplauso, por favor. ¿Pueden pasar adelante? El decano va a hacer entrega al expositor de la declaración de interés del Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Derecho y el secretario general del Sindicato Telefónicos. Hace entrega de un presente al ingeniero Fabián Bochela. Ahora invitamos a los moderadores a recibir la misma declaración de interés del Honorable Consejo Directivo de la Facultad. Un fuerte aplauso para los moderadores.
Bueno, los invitamos nuevamente a tomar sus asientos. No hay problema. Ahora para mí es un placer y un orgullo presentar a los moderadores. Primeramente a Bárbara Solís, quien es secretaria de prensa del Sindicato Telefónico de Corrientes. Es diplomada de la formación sindical por la Facultad de Derecho de la UNE y desarrolla sus actividades desde el año 2015 en el área comercial de la industria de telecomunicaciones. Un fuerte aplauso, por favor. Nuestro segundo moderador es Sebastián Cristaldo. Es delegado del área técnica y desarrolla sus actividades desde 2007 en las industrias de las telecomunicaciones, desde diferentes sectores, tanto del área técnica como sobre estancias. Un fuerte aplauso. Bienvenido, muchas gracias. Y como último, es un placer y un orgullo para mí presentar a María Victoria Cerdán, que es abogada, secretaria de la Asociación Civil 8 de Octubre, diplomada en Gestión Parlamentaria y Políticas Públicas y fue coordinadora académica de la Diplomatura en Formación Sindical de la Facultad de Derecho de la UNE. Un fuerte aplauso. Bienvenida, Victoria. Ahora sí, para dar inicio a esta presentación del libro Los mandos medios, le cedo la palabra a la doctora María Victoria Cerdán, quien presentará al expositor, al ingeniero Fabián Bochela. Todo tuyo, Victoria. Bueno, muchas gracias, Abigail. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, tengo el honor de presentar al autor del libro que vamos a estar conversando el día de hoy, Fabián Alejandro Bochela. Es ingeniero electricista por la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Rosario. Tiene un posgrado de Ingeniería Gerencial por la Universidad Nacional de Rosario y es especialista en telecomunicaciones, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. En el ámbito académico también cuenta con una trayectoria como profesor universitario en múltiples cátedras. Comenzó su carrera en 1984 en la ex Entel como aprendiz de artesanía. Con el paso de los años asumió diversos cargos de conducción de Telecom Argentina, destacándose en áreas de mantenimiento y gestión técnica en diferentes provincias del país. Bajo su liderazgo, centros como el de Tucumán y la provincia de Misiones fueron premiados por sus altos indicadores de servicio. Desarrolló la tasa de reclamo climática, una herramienta innovadora para el mantenimiento predictivo en telecomunicaciones. Durante más de 25 años, condujo equipos de trabajo en todo el país, interactuando con áreas comerciales de grandes clientes, administración y finanza. Respecto a su vocación sindical, comenzó en Foetra Rosario en los años 80, participando en la Comisión de Vivienda. Desde el 2007 está vinculado a UPJET, Unión del Personal Jerárquico de Empresas de Telecomunicaciones, ocupando roles de creciente responsabilidad, incluyendo secretario de actas, secretario gremial y desde 2016 secretario general. Respecto a sus publicaciones, es autor del capítulo El teletrabajo jerárquico bajo relación de dependencia en el libro Teletrabajo, motor de inclusión sociolaboral. Asimismo, es autor del libro que vamos a presentar hoy, Los mandos medios, los 20 temas para ser excelente junto a su equipo de trabajo. Y por otra parte también es un apasionado del entrenamiento de pesas, el fútbol y los viajes, es instructor de físico-culturismo y director técnico de fútbol, y también hincha de Central. A nivel cultural, disfruta del cine clásico e histórico, destacando películas como El Padrino, y en cuanto a la música, prefiere rock nacional y artistas como Charly García, Fito Páez y Soda Stereo, algo en lo que coincidimos. Valora profundamente la familia como base de su vida y motor de su éxito y heredó de su padre la vocación del servicio sindical. Está comprometido con liderar un gremio jerárquico que represente y dignifique a los trabajadores. Un fuerte aplauso para Fabián. Gracias. Ahora sí, Fabián, todo tuyo. Bueno, hola, ¿se escucha? Hola. ¿Se escucha? Ahora sí. Bueno, muchas gracias por la presentación.
Y bueno, es un honor para mí estar acá en esta aula magna de la Facultad de Derecho acá de Corrientes, de la Universidad Nacional. Muchas gracias al doctor Mario Villegas y al Consejo por no solo la resolución, sino la posibilidad de poder estar dando esta charla. Muchas gracias al estudio Centro de Estudios de Corrientes, a los moderadores que nos acompañan, y también al sindicato Alberto como secretario general de SOEDCO Corrientes, el gremio hermano telefónico, a Tito, y bueno, el acompañamiento también de los compañeros del sindicato de Formosa, Hugo, como secretario general. Así que bueno, es un placer estar para mí, lo repito. Yo estuve viviendo en los años 90, estuve viviendo 5 años y medio en Misiones y recorríamos toda la región, digamos. Así que bueno, muchos amigos, mucha gente que uno conoce, así que bueno, nos hacen sentir como que estaríamos en casa. Así que bueno, no sé, empezamos con la presentación del libro. ¿Cómo hacemos? Ahí se ve en la pantalla, ¿no? Ahí está. Ah, bueno. No, está bien, estamos bien. Bueno, este libro yo lo escribí en el año 2004, la primera edición, la segunda edición en el año 2006. Ya tiene unos cuantos años y de vuelta tengo una gran satisfacción de que después también de tantos años el tema sigue vigente, o como que hay que darle una vuelta de tuerca a todo esto, ¿no? Así que bueno. La presentación son 30, 40 minutos, no mucho más, si no hay que hacer el curso del libro. Pero vamos a tocar algunos temas y vamos a hacer un resumen. Así que, bueno, arrancamos entonces. Ahí dice el título, los mandos medios, los 20 temas para ser excelente junto a su equipo de trabajo. Esto es gestión intermedia operativa. Esto es del área básicamente de administración, pero aplicada, digamos, ¿no? Entonces uno se pregunta quiénes son los mandos medios. Entonces, por definición, la definición que uno ha encontrado, los mandos medios son todos aquellos ejecutivos que tienen a cargo un área de la organización. Esto es aplicable para cualquier tipo de organización. El que conduce un área de una organización, básicamente, es un mando medio. En otras palabras, esa es la segunda filmina, ¿no? Que no está la definición ahí, no está escrita la definición, pero también los mandos medios son los responsables directos de la producción de todos los bienes y servicios que genera la organización. ¿Está claro? O sea, si lo traducimos en criollo, son, entre comillas, a los que se le puede echar la culpa si las cosas se hacen o no se hacen. Esos son los mandos medios, los que es responsable directo de la producción de todos los bienes y servicios que genera la organización. En la jerga también se dicen que son el jamón del sándwich, que son la bisagra, porque el mando medio está en el medio. ¿En el medio de quién? De los de arriba, que es la alta dirección, y de los colaboradores que uno tiene a cargo del personal operativo. Entonces, los mandos medios estamos ahí estamos en el medio. Y también ahí se dice que los mandos medios es igual a acción y a presión. Acción porque para generar los resultados hay que accionar, hay que operar. Se tienen que hacer las cosas. Como se dice, con el chamullo, con la palabra, no se hacen las cosas, digamos. Hay que hacerlas, hay que ejecutar. Entonces hay que accionar. Y también, bueno, presión. ¿Por qué? Porque para que la gente trabaje hay que atenderlos, hay que conseguir los recursos. Entonces uno tiene que atender a los colaboradores para que trabajen bien.
Y por el otro lado también la alta gerencia nos exigen resultados. Entonces también nos ejercen cierta presión. Entonces, bueno, el primer clic que hay que hacer es ese. El mando medio en dónde está parado. Entonces también surge una pregunta que no sé si todo el mundo la tiene clara. Entonces, ¿qué es? ¿Para qué me pagan? ¿O para qué le pagan al mando medio? ¿Para qué me están pagando? Que también cuando hicimos la previa hace un ratito, el doctor Mario lo decía, que a un colega de él decía, sí, a mí no me pagan yo no tengo que hacer el trabajo de 20 personas, sino yo tengo que hacer que las 20 personas trabajen. Bueno, precisamente ese es un clic que hay que hacer. El mando medio no es un superhombre que va a hacer el trabajo de 20 personas, sino que tiene que arbitrar los medios, conseguir los recursos y conducir para que la gente trabaje. Que la gente trabaje bien. Que la gente trabaje bien. Así que bueno, eso es lo primero que hay que mentalizarse. Es el clic que hay que hacer. También a nadie lo obligan. ¿Vieron cuando dicen, no, porque a mí me obligaron a hacerme cargo de esto? No, mentira, a nadie lo obligan, a nadie le ponen la pistola en la cabeza para hacerse cargo de. Entonces, eso también hay que ser consciente. Y si vos te haces cargo de, también te va a tener que gustar hacerte cargo de. Porque también, como uno está en el medio y entre comillas, tiene que equilibrar y también lo que ya dijimos recién, por ahí recibe presiones de abajo, recibe presiones arriba, recibe presiones de todos lados. Bueno, uno tiene que soportar eso, pero te tiene que gustar el trabajo que haces de conducir. Así que bueno, hay que sacarle el gusto a eso. También, bueno, en organizaciones más grandes, si uno quiere ascender, o tiene la pretensión de tener un cargo más alto, de tipo gerencial o de dirección, probablemente la mayoría tenga que pasar por el medio. Así que hay que hacer bien, el trabajo, digamos. Bueno, y después también ahí hay un esquemita de cómo es la organización, digamos, vertical de los distintos tipos de empresas. Pero grande, mediana y la pequeña o microempresa, y los mandos medios siempre están en el mismo lugar. Por definición, el mando medio por excelencia está 2 niveles por encima del personal operativo de base. Y eso también, si alguno de ustedes quiere ser emprendedor o empieza como emprendedor con una pequeña empresa o un pequeño negocio, yo siempre doy el ejemplo del kiosquito. Entonces uno tiene un kiosquito, entonces tiene un empleado a la mañana, por ejemplo, y un empleado a la tarde. O sea que es una microempresa, eso es muy chiquitito. Y a lo mejor el empleado, los dos son empleados, digamos, colaboradores. Y a lo mejor el empleado de la mañana es el que recibe la mercadería, el que a lo mejor viene el proveedor y le paga. Entonces como que a ese empleado está haciendo una función de un pseudo supervisor, porque tiene una responsabilidad o le asignan una tarea más importante, digamos, bueno, más crítica si se quiere. Y bueno, y vos que tenés el kiosquito ese, que tenés el empleado, vos también tenés que no sé, si tenés que hacer una inversión, tenés que sacar un crédito, te ponés el saco y sos el gerente de finanzas, o tenés que ver cómo cambiar el proceso de cómo operás tu negocio, y tenés que conseguir los recursos para que ese negocio funcione. Entonces vos ahí te transformás en mando medio aparte. Entonces, de nuevo, la posición del mando medio siempre, por excelencia, está 2 niveles por encima del personal operativo de base, en cualquier tipo de empresa. El tema, o de organización, el tema es saber cuál es el rol y saber ponerse el saco, ¿no? Bueno.
eso, bueno, sigamos. ¿Cómo sigue el otro filmina? Bueno, ahí, bueno, precisamente, entonces para hacer que la operación funcione, uno tiene que, entre otras cosas, bueno, uno por ahí es especialista, ¿vieron? Uno cuando empieza a trabajar, no importa, en cualquier oficio, empieza siendo como un especialista o un personal calificado para hacer cierta tarea. Ahora, cuando vos tenés que conducir o tenés que administrar un negocio o un área de la organización, uno se tiene que empezar a desespecializar. O sea, uno se desespecializa de la profesión de base que uno tiene, de la profesión original, y también se tiene que empezar a desestructurar. Y entonces uno se empieza a transformar en una persona más ecléctica, que conoce un poco de todo, y entre algunas de las cuestiones que tiene que conocer para administrar un área, para conducir un área de la organización, tiene que conocer algunas cuestiones de administración también. Entonces, bueno, claro, la administración es esa ciencia que estudia cómo lograr alcanzar los objetivos de una organización a través del uso óptimo de los recursos. Entonces, bueno, y ahí aparece, o sea, todos, si bien cada uno en su lugar algo administra, pero el que conduce un área administra tanto gente como recursos materiales, tiene que conocer estas cuestiones de la ciencia de la administración. Entonces, en la ciencia de la administración hay un ciclo administrativo que es continuo y permanente, ¿no? Que es planificar, organizar, dirigir y controlar. Entonces, todo arranca por la planificación, después sigue qué hay que hacer, la planificación, bueno, qué hay que hacer, entre otras cuestiones, la organización, cómo se va a hacer. Organizar, planificar, dirigir, que ahí es donde aparece el liderazgo, cómo conducir, hacer que esas cosas se hagan, y después cómo controlar, o sea, corroborar que las cosas se hacen bien de acuerdo a los requerimientos. Bueno, ese es el ciclo administrativo que toda persona que maneja un área lo tiene que conocer. Y también, bueno, ahí dice, delegar el grupo humano a su cargo, ahí donde está el tema de la dirección, que después lo vamos a tocar. En el medio de eso aparece otra palabra que también es crítica, que es gestionar. Entonces hoy cada vez más hay que gestionar. Básicamente gestionar es hacer trámites, básicamente eso es gestionar. Entonces al que conduce o al que tiene a cargo un área de la organización va a tener que gestionar. Va a tener que saber con quién hay que hablar, en qué momento hay que hablar, qué escritorio hay que golpear, cómo son los procesos dentro de la organización o los procesos transversales a distintas áreas o cómo funcionan las cuestiones administrativas de distintas organizaciones, porque uno tiene que gestionar, moverse, hacer trámite para conseguir recursos, para que el área que uno tiene a cargo funcione. Ahora, al que no le gusta renegar, dedíquese a otra cosa, digamos. Porque uno cuando gestiona o tiene que moverse o hablar con mucha gente para conseguir las cosas, bueno, es un tema, ¿no? Pero bueno, es parte del trabajo, también hay que hacer ese clic, ¿no? También después, después vamos a hablar un poco más, pero ahí dice, bueno, el mando medio debe ser estratega, debe tener visión. Y la visión es cómo se ve a la organización en el futuro, eso es cómo vemos a la organización en el futuro. Bueno, la visión la tienen que compartir los que están arriba, los dueños de la organización, la alta dirección. Bueno, y también el mando medio tiene que manejar esa visión.
Y también tiene que saber por dónde pasa el negocio de la organización. ¿Por qué? Para actuar en consecuencia. Entonces, por decir algo, el negocio de la organización, ¿por dónde pasa? Por hacer productos de altísima calidad que no se rompan nunca, o por hacer algún producto estándar con una calidad X y poner énfasis en un servicio de postventa. Entonces, todo depende cómo se arme el negocio. Entonces, eso el mando medio lo tiene que saber. O sea, y si de la alta dirección o de la gerencia no se lo dicen, bueno, investiguenlo o empiecen a pensar cómo es la cosa, porque si no a lo mejor actúan mal, digamos, operan mal el área. Bueno, ahí abajo dice, cuando nosotros dijimos, recién dije la definición de lo que es la ciencia de la administración, cómo lograr el objetivo haciendo el uso óptimo de los recursos, aparecen dos palabras, la eficacia y la eficiencia. Entonces también, ahí hay mucha gente que se confunde entre una cosa y la otra, entre esas dos palabras. Entonces uno eso también lo tiene que tener claro, uno es eficaz cuando cumplen los objetivos, cuando satisface al cliente. La eficacia tiene una visión externa al área, porque uno trabaja para algo, para alguien o para cumplir con ciertos objetivos. Ahí yo soy eficaz si cumplo con eso. Y la eficiencia tiene una visión interna de, bueno, yo soy eficiente si uso la menor cantidad de recursos para lograr algo, pero bueno, ojo, cumpliendo con las normas, con los procedimientos, con todo, ¿no? También hay ojo con eso también, hay una cuestión, por eso, acá hay muchísimos detalles en todo esto, miles de detalles, pero ojo con eso de la eficiencia, porque todo proceso, todas normas, todo método de trabajo, siempre hay un piso. Entonces muchas veces queremos perforar el piso hacia abajo diciendo bueno que hay que ahorrar, que hay que achicar los costos, pero también para que los bienes y servicios salgan con una cierta calidad o ciertas prestaciones, hay un piso. Entonces si vos querés perforar el piso, lo que va a pasar es que bueno, habrá que cambiar el método, habrá que cambiar la tecnología, habrá que cambiar ciertos materiales, habrá que ver. Pero siempre hay un piso. El tema que, como entre comillas, a lo mejor no somos tan eficientes, entonces nunca llegamos al piso. Pero bueno, esa es parte de la optimización. Bueno, ¿qué más? ¿Otra filmina? ¿Seguimos? Bueno, en todo esto Bueno, entonces, ¿cómo tienen que ser los mandos medios? Acá esta filmina trata. Entonces, bueno, el mando medio tiene que contar con tiene que tener ciertas aptitudes, ciertas capacidades que le permiten hacer algo, y también puede tener ciertas actitudes con C, que las actitudes serían una manifestación externa del estado de ánimo, o sea, uno lo relaciona con las ganas, básicamente. Entonces, bueno, esto por ahí no está escrito, no se habla mucho y no está escrito en ningún lado, pero para mi gusto, a ver, esto no quiere decir que siempre va a ser así, pero por ejemplo, vamos a las actitudes. Una actitud que hay que tener es pensar que uno va a durar toda la vida en el cargo. Eso no quiere decir que yo sea mando medio en esta área y me jubile, no. Quiere decir que yo me tengo que mentalizar que voy a durar toda la vida en el cargo. ¿Para qué? Para pensar en el largo plazo. O sea, yo tengo que tomar decisiones que permitan estabilidad, que pensando en el largo plazo para que el sector siga funcionando, independientemente que si yo esté un día o 10 años en el sector. No sé si eso también hay que tener conciencia, porque vamos a suponer, a mí me dicen en noviembre, bueno, vos vas a estar en un área por 6 meses, y yo en noviembre no planifico las vacaciones del personal, entonces en enero nadie se va de vacaciones, total yo voy a estar por 6 meses, en abril no estoy más, entonces nadie se toma vacaciones. ¿Qué pasa después? Problema en ese sector. Ahora, ¿qué pasa?
Después cuando yo en 6 meses no esté más, viene otro, mi reemplazo, y ¿por qué no se tomaron las vacaciones de la gente? No, porque Fabián no las programó. Entonces eso de a quién le van a apuntar, por más que yo me haya ido, a mí. Entonces siempre hay que pensar en hacer las cosas bien, para siempre las cosas hay que hacerlas bien. Después también otra de las actitudes que hay que tener es que pensar que el trabajo de uno, o sea, su trabajo y mi profesionalidad, es la mejor defensa. Por eso hay que ser profesional en lo que uno hace. ¿Eso qué quiere decir? Sobre todo en organizaciones, a lo mejor en organizaciones más grandes, donde hay equipos que hacen la misma cosa en distintos lugares del país, o distintas plantas similares en distintos lugares del país, o áreas de venta similares en distintos lugares del país, por ejemplo. Porque siempre se hace la comparación entre los distintos mandos medios. Todos nos dedicamos a las ventas, entonces comparamos quién vende más, quién vende menos. Bueno, entonces, las comparaciones son odiosas, básicamente. Entonces uno dice, sí, siempre voy a observar al que a lo mejor tiene menor performance. Eso es natural. Porque bueno, si hay alguien que tiene menor performance, por ahí hay que ayudarlo para que esa área levante la performance. Eso básicamente es natural. Pero también se observa al que mejor hace las cosas. ¿Por qué tal persona tiene una performance mucho mejor al resto? ¿Qué? ¿Es tan bueno? ¿O no cumple las normas, o está no cumpliendo ciertas normas que tiene mejor performance? Entonces también, independientemente, o sea, vos tenés que hacer las cosas en forma profesional. Tenés que tener argumento, porque siempre vas a tener que rendir cuenta en algún momento. Para eso hay que tener argumento. Y esa va a ser nuestra mejor defensa, ¿para qué? Para seguir estando en el cargo. Eso es otro tema. También, vieron como el fútbol, vieron el que llega a primera. El problema no es llegar a primera, el problema es cómo se mantiene uno. Y esto en los mandos medios es lo mismo. Uno va a llegar a ser mando medio, pero ¿cómo me mantengo? Entonces esa es una actitud que hay que pensar en eso. También la otra cuestión que hay que pensar es, ahí dice ser obsesivo, pero no a un nivel de enfermedad, ojo con eso. O sea, hay que ser obsesivo, no enfermo, seguidor de los temas y demostrar pasión por el trabajo. O sea, hay que estar encima de las cosas, no olvidarse de nada. Acá en la casa esta de alto estudio, hay muchos compañeros estudiantes que en algún momento se van a recibir o que ya se recibieron hace poco, y que a lo mejor a todos nos pasó. Entonces uno cuando se recibe, la pregunta sería, ¿vos trabajás de lo que te gusta o trabajás de lo que hay? Y la mayoría seguramente al principio va a trabajar de lo que hay. Es poca la coincidencia que uno trabaja de lo que gusta. Entonces, como uno va a trabajar de lo que hay o de lo que el mercado requiere en el momento, y más si vas a ser mando medio, de vuelta, ya lo dijimos, eso te tiene que gustar. Y le vas a tener que encontrar el gusto, y si te apasiona, mejor, porque también en los equipos de trabajo, en forma bien entendida, la pasión también se contagia. Entonces eso es importante tener ese tipo de actitudes. Y después, algunas cualidades que uno tiene que poseer como aptitudes con P. Ahí dice ser estratega, organizador, buen gestor. Ser estratega es siempre, la estrategia siempre es pensar en el largo plazo, es la planificación al largo plazo para que las cosas funcionen. Hay que alinear la estrategia, hay que alinear la estrategia de la organización, nuestra estrategia del sector tiene que estar alineada a la estrategia de la organización. También hay que conocerla, ahí tiene que haber un ida y vuelta con la
con la gerencia y con la alta dirección para realmente saber cuál es la estrategia de la organización. Después, bueno, hay que trabajar organizadamente, hay que tener, bueno, eso después también se toca, el orden, es importante. ¿Vieron la bandera de Brasil que dice orden y progreso? Bueno, hay que ser ordenado, hay que estar organizado para que las cosas se hagan bien. Y bueno, hay que ser buen gestor, lo que ya se dijo, saber hacer todos los trámites para conseguir los recursos. Otra capacidad que hay que tener, ahí dice, poseer una gran capacidad de trabajo. Para mí eso es clave, la capacidad de trabajo. A ver, la capacidad de trabajo es que vos cada vez vas a tener que tener esa capacidad de hacer muchas cosas. En el tiempo de trabajo tenés que tener esa capacidad de hacer muchas cosas y muchas cosas a la vez. Entonces tenés que hacer girar todos los platitos y que no se te caigan ningún platito. Tenés que tener eso también es otro tema. Tenés que tener una gran capacidad de análisis y síntesis, análisis y síntesis, análisis y síntesis. Saber analizar, partir el problema en pedacitos y después también ver cómo integrás y hacer la síntesis para encontrar esa solución. Y bueno, y todo es sin prisa, pero sin pausa. Y todo eso fortalece la capacidad de trabajo. Claro, el tema que también en el medio de todo eso se puede generar estrés. Entonces, cuando uno tiene que atender todos los temas, y también uno tiene que atender todos los temas, pero saber, ahí hay otra cuestión, saber que vos en la operación vas a tener a lo mejor en el día hay un tema que te lleva el 50% del tiempo del día. Vieron, siempre está, la ley de Pareto se aplica para todo, entonces está el 20% de temas que te lleva el 80% del tiempo y después un montón de temitas que te llevan poquito tiempo, pero hay que atender a todos, porque a lo mejor un tema que hoy no lo atendiste, que a lo mejor era un tema menor, lo postergaste, mañana lo seguís postergando, qué sé yo, en algún momento eso se puede transformar en un gran tema. Bueno, la cuestión es que hay que atender a todos. A mí eso, actualmente hubo discusiones de eso, pero hay que atender a todo. No, que primero esto, primero el otro. Hay que atender a todo en tiempo y forma, digamos, básicamente. Bueno, y para eso hay que desarrollar una capacidad de trabajo. Por eso también uno a medida que está en el cargo y a medida que pasa el tiempo uno va aprendiendo a hacer las cosas, porque ¿vieron? El que tiene hijos, los hijos, bueno, no sé, mis hijos ahora se recibieron, bueno, empiezan a usted por ahí les ha pasado, empiezan a incursionar en el mundo del trabajo y bueno, y empiezan a tener más obligaciones, bueno, y los adultos y con cierto tiempo aprendemos a hacer muchas cosas. Y gran cantidad de cosas que a lo mejor los más jóvenes están aprendiendo. Bueno, todo se aprende y la capacidad de trabajo se desarrolla. Así que para mí esto es clave, la capacidad de trabajo. Y después, bueno, ahí dice otra cualidad que hay que tener memoria y tener cintura. Tener memoria, no hay que olvidarse de nada. O sea, si hay que atender a todo, no hay que olvidarse de nada, cada uno podrá llevar su agenda, pero anoten todo, cada uno tendrá su método, no se olviden de nada. Y tener cintura para saber moverse en el medio, en el contexto, ser flexible, tener esa capacidad de adaptación. Bueno, esas son las principales cualidades que hay que tener. ¿Qué más? Seguimos. Bueno, entre otras cuestiones, también el mando medio, bueno, hay un capítulo del libro que habla del manejo del personal. Entonces, bueno, acá hay que tener claro lo siguiente.
acá hay que tener claro lo siguiente, que lo dice por ahí arriba. ¿Quién realiza el trabajo en un área? Yo estoy a cargo de un área. ¿Quién realiza el trabajo? La gente, el personal, los colaboradores. Entonces lo primero que hay que tener en claro es que la gente es la que realiza el trabajo. Ergo, yo tengo que respetar a la gente. Lo más valioso que tengo en el área son los colaboradores, la gente que a mí, que la tengo a cargo. Entonces hay que respetar a la gente, porque la gente es la que hace el trabajo. Yo no voy a hacer el trabajo de 10 personas, yo tengo que arbitrar los medios para que la gente haga el trabajo. Entonces hay que respetar a la gente, hay que entender y respetar a la gente. Eso es lo más importante. Y bueno, después ahí yo lo que enumero como 3 principios o ideas básicas. Entonces un primer principio que hay que manejar al personal como si todos fueran buenos empleados, de no tener ningún prejuicio al respecto, ¿no? Y para no realizar ninguna desigualdad en el trato a todo el mundo hay que tratarlo bien. Pero eso también está puesto porque uno se hace cargo de un área. Bueno, ahora vos vas a ser mando medio, tenés a cargo de esta área de la organización. Entonces vieron, siempre está, ay bueno, Pepe, viene el jefe de uno, le dice, sí, vos ahora vas a estar a cargo de esta área, pero tenés cuidado con Pepe, que Pepe es más o menos, no, este es buen empleado, el otro es más o menos, el otro es mal empleado. Todo eso son, todas esas cuestiones, acá hay que escuchar mucho, ¿no? Hay que escuchar mucho. Pero no tengo que tener ningún tipo de prejuicio, porque esa es la sensación del que me lo dice. Excepto que me den un legajo con montón antecedente de Pepe, yo no puedo decir que Pepe ni es bueno ni es malo. Entonces no tengo que tener ningún tipo de prejuicio. Bueno, por eso ahí está la capacidad del mando medio después de saber conducir a la gente, ¿no? Después el otro principio es que uno tiene que conocer al personal, un poco lo que dice ahí en criollo, saber con los bueyes que hará o saber para dónde dispara cada empleado. Pero eso quiere decir lo siguiente. Yo no me voy a meter en la vida personal de cada empleado, pero uno a medida que va interactuando con la gente, por eso uno tiene que estar cerca de la gente, tiene que haber cercanía. Uno escuchando, la va conociendo, escuchando, observando, conviviendo, la va conociendo a la gente. Entonces uno tiene que saber, por ejemplo, tratar de conocer cuáles son las motivaciones de la gente que tiene el personal para trabajar en la organización o para trabajar conmigo, digamos. Entonces, sin llegar a meterlo en la vida personal. Entonces, no sé, a lo mejor alguien trabaja porque tiene que mantener una familia de 3 hijos, o alguien trabaja y quiere, no sé, digo cualquier cosa, quiere hacer horas extra porque necesita cambiar los artículos del hogar de su casa que se le inundó, o otra persona tiene que no sé, tengo turnos rotativos de 24 horas, entonces a lo mejor otra persona estudia y le conviene trabajar de noche. Entonces tengo que saber entender esas motivaciones para después actuar en consecuencia para que el área no solo ande bien, sino también para que la gente trabaje cómoda, sin llegar tratando a todo el mundo igual. Ahora, ahí también, bueno, es mucho más amplio, pero ahí también, ojo con lo que voy a decir ahora, ojo con la manipulación. No hay que manipular a la gente, ojo, todo esto tiene que ser en forma sincera, en forma honesta, para beneficio de todo el mundo. Entonces, ojo con la manipulación. A ver, esto es otro tema, pero en todas cuestiones de administración, de conducción, la mayoría de las cuestiones se pueden aplicar para el bien o también se puede aplicar para el mal, digamos. Entonces hay que tener cuidado con todo eso. Ahora, la gente se da cuenta también
La gente se da cuenta también. Bueno, el tercer principio, ahí lo que dice, poseer la autoridad técnica y moral. Bueno, ahí también dice eso, después lo vemos un poco en el liderazgo, que el empleado o el colaborador tiene que respetar al mando medio por convicción y no por imposición. A ver, a mí cuando me nombran mando medio me dice, vos Fabián va a estar a cargo de esta área de la organización. ¿Quién lo dice? La organización. ¿Es legal? Sí. Es fáctico eso, lo dice la organización, es legal, todo el mundo lo respeta. Pero después, la gente a priori nos va a respetar por eso, pero después si uno quiere ganarse a la gente de buena manera para conducirla bien, la gente tiene que estar convencida de que yo soy la persona que ellos necesitan para, por ejemplo, hacer bien el trabajo. Entonces, ¿vieron? Bueno, ¿vieron cuando uno le dicen, por ejemplo, a un empleado y viene alguien y le dice, no, vos tenés que hacer esto porque yo te lo digo que soy el jefe? Bueno, ¿uno qué piensa de eso? Perdón, yo lo primero que pienso es que este es un pelotudo, hablando perdónenme, pero hablando. Entonces, ojo con eso. No podemos gestionar de esa manera con los colaboradores. Ojo con eso. Entonces, bueno, por un lado tenemos que tener la autoridad técnica, el conocimiento del trabajo. No es necesariamente el conocimiento de hacer la tarea, sino, eso uno lo puede a lo mejor, bueno, si uno es tornero, conoce cómo funciona el torno y después supervisor de los torneros, jefe de los torneros, está bien, sabe cómo se maneja el torno, sabe la manualidad si se quiere. Pero no es solo eso. Lo importante, tener la autoridad técnica de decir, bueno, no, yo para que el área funcione, el método es se necesitan tales tipos de recursos, tales tipos de materiales, con estas especificaciones, hay que trabajar bajo esta norma. ¿Por qué es crítico este recurso y no otro? ¿Cómo son los tiempos? Entonces es esa autoridad técnica que es más amplia que el trabajo operativo propiamente dicho. Entonces son dos cosas distintas, porque uno tiene que gestionar los recursos. Entonces uno tiene que saber el macro y tiene que saber cómo son las cuestiones, los procesos, los procedimientos, cómo son las cuestiones organizativas, independientemente de cómo se hace la tarea propiamente dicha. Porque si la gente ya sabe hacer la tarea propiamente dicha, vos lo que necesitas es conseguirle los recursos. Entonces vos tenés que saber cuál es la criticidad de todo lo que necesita el área para funcionar. Entonces, bueno, esa autoridad técnica también se refiere a eso, ¿no? Y después, bueno, la autoridad moral, siempre hay que dar el ejemplo. Así que bueno, tengan cuidado con eso, ¿no? O sea, eso es otro tema. Que eso ya es un tema, ahora se me viene a la cabeza, pero es un tema de liderazgo, por ejemplo. Hay una palabra en las cuestiones del liderazgo que es la integridad. Para mí es lo más principal una cualidad, la más principal a lo mejor que tiene que tener el líder, la integridad. Y la integridad es que uno actúe en consecuencia de acuerdo a lo que declara. O sea que yo no puedo borrar con el codo lo que escribo. Entonces yo tengo que actuar de acuerdo a lo que declaro. Ahí donde uno es íntegro. Bueno, hoy no nos vamos a meter, pero hoy la sociedad, no todo el mundo es íntegro en la sociedad. Dicen una cosa y hacen otra, digamos. Bueno, eso es clave, porque de vuelta, el personal, la gente se da cuenta de todo.
Todo esto es para que uno, de vuelta, para que uno haga bien la tarea de mando medio y también para seguir siéndolo, digamos, ¿no? Bueno, y entonces después de eso, como seguimos, aparece el tema de liderazgo. Bueno, liderazgo podemos estar hablando, no sé, todo el día, varios días de liderazgo, pero bueno, un pequeño resumen. Bueno, ahí hay una definición que ¿cómo es? El liderazgo es la capacidad de influir en el comportamiento de las personas. La cuestión que, bueno, uno tampoco no hay un estereotipo de líder, si es alto, bajo, narigón, no sé. No hay un estereotipo dado. La cuestión que en la práctica la gente sigue al líder. El líder tiene entre comillas, un no sé qué que la gente hace que lo siga. Para bien o para mal. Eso después la historia lo rendirá cuenta. Ahora, desde el punto de vista de la organización y como mando medio, lo que yo digo es que uno tiene que ser un líder positivo, básicamente. ¿Qué es un líder positivo? Que como el mando medio está en el medio, entonces tiene que ser un líder positivo que beneficia a la organización, porque uno genera resultados para que la organización funcione, y también que beneficia a la gente en cuanto sobre todo al desarrollo de la gente, al desarrollo personal de la gente. Entonces, un líder, el que está en el medio, es un intermediario, digamos. Entonces, tiene que transformarse en intermedia entre la organización, la alta dirección y los colaboradores. Entonces, tiene que beneficiar a ambas partes, digamos. Bueno, lo que dice ahí debe ser guía del grupo para alcanzar las metas establecidas y del personal o de cada colaborador a fin de que ese colaborador pueda lograr su crecimiento y desarrollo. Y bueno, hay algunas cuestiones que debe ser respetuoso, que no debe perseguir intereses personales ni egoístas. Uno tiene que, en ese sentido, tiene que ser, no que no le interese, sino desinteresado uno de no privilegiar lo suyo, ¿no? Bueno, ahí habla también, debe lograr la máxima sinergia del grupo. ¿Saben lo que es la sinergia, no? Uno más uno no es dos. Hay sinergia si 1 más 1 es mayor que 2. Cuanto más mayor que 2 sea, se supone que hay más sinergia. Entonces, la sinergia es que lo que podemos hacer entre todos, el aporte del conjunto, es mayor al aporte individual de cada una de las partes. Entonces, se supone que si yo conduzco un grupo, cuanto más sinergia genero, también se generan mejores resultados. Bueno, pero para eso la gente tiene que trabajar cómoda, digamos, ¿no? Tiene que trabajar bien. Entonces, bueno, algunas de las cuestiones que hay que hacer, cada uno de esos temas es un tema en sí mismo, o sea, hay que saber motivar, hay que saber comprometer, hay que saber comunicar. Podemos dar un curso de motivación, podemos dar un curso de comunicación. Así que bueno, esas son cuestiones fundamentales. Por eso cuando uno decía antes que hay que saber para dónde dispara cada empleado, hay que conocer cuáles son las motivaciones de cada empleado para que trabaje en la organización con nosotros. Pero para eso también hay que saber, para que la gente trabaje bien, hay que saber motivarla. Miren, yo les voy a decir una cosa, no vamos a dar un curso de motivación, pero les puedo decir el corolario, digamos, o la conclusión. Entonces, si el trabajo a la gente no le sirve para el desarrollo de su familia
o el desarrollo personal, la gente no va a estar motivada. La gente cuando trabaje en la organización, cuando trabaje con nosotros, se tiene que llevar algo. Si no, no va a estar motivada. Si no, va a ser meramente un hecho transaccional. Yo te doy tanto, vos me das tanto. Y hasta ahí. Para algunas cuestiones funciona, para otras cuestiones no funciona tanto. Ahora, si uno quiere tener mejores resultados, la gente tiene que estar motivada. Si no tiene crecimiento en lo personal, la gente no va a estar motivada. Va a ser lo justo. No por la gente, sino por nosotros. O por la organización. ¿Se entiende? Esto hay que tenerlo, hay que también tenerlo claro. Por eso también es muy, a ver, eso también es mentira. Bueno, no se puede, no, es imposible estar permanentemente con alta performance. O mantener el éxito por tiempo indefinido. Todo eso es irreal, digamos. Pero bueno, para lograr mejores resultados hay que saber motivar a la gente. Y para eso hay que darle a la gente y sobre todo desarrollo personal. Por eso también... Bueno, eso también lo hemos hablado, pero por ahí en la previa lo hemos hablado, pero el líder, o sea, el mando medio, bueno, a ver, el mando medio se debería, a través del ejercicio de su función, se debería transformar en un buen líder. O sea, que la gente se va a transformar en un buen líder si la gente está convencida de que ese mando medio es el que necesitan para cumplir con su trabajo y para desarrollarse personalmente. Entonces, otra cuestión de un buen liderazgo, acá uno pone, yo lo pongo de sinónimo, líder, mando medio, pero bueno, pero se entiende la diferencia entre lo que es un mando o un jefe, un líder, vieron que siempre se hace esa diferencia. Bueno, uno se tendría que aprovechar la oportunidad de ser mando medio para transformarse en un buen líder. Entonces, para eso, el mando medio tiene que ser un formador permanente de recursos. Hay que formar recursos permanentemente, hay que desarrollar a la gente, hay que enseñarle a la gente. Y eso, ¿por qué? Porque eso le sirve para su desarrollo personal y le puede servir para trabajar en la organización, para trabajar o tener otra actividad en su vida personal o para trabajar en otra organización o hacer su emprendimiento o lo que sea. Y a eso no hay que tenerle miedo tampoco. Porque a lo mejor dentro de nuestra área de organización tenemos a un colaborador que trabaja un tiempo y después se va a trabajar a otro lado. Nadie puede atar a nadie, pero nosotros tenemos que tener en claro que siempre hay que capacitar, hay que desarrollar a la gente. Porque si hay que generar resultados y hay que hacer bien el trabajo, la gente tiene que estar capacitada. Así que bueno, ¿qué más? Eso, bueno, podemos hablar mucho más de liderazgo, pero bueno, así vamos terminando. Y bueno, esa última filmina sería la última del libro, la última de un curso, donde hay algunas conclusiones. Hay algunas conclusiones. Bueno, un poco todo lo que se dijo. Por ahí abajo dice equilibrio cuerpo-mente también, como estar en la operación permanentemente, eso también genera un desgaste, genera un estrés, entonces uno tiene que tener equilibrada el cuerpo-mente. También hay otra cosa ahí. Uno al estar a cargo de un área de la organización y tener a cargo colaboradores,
uno tiene que tener, a priori, tiene que tener un equilibrio emocional mayor al de los colaboradores. Eso también se traduce, por ejemplo, en el manejo del personal. Entonces, a lo mejor, fíjense, si un colaborador tiene un problema personal con la familia o con lo que sea, a lo mejor me lo traslada a mí en el trabajo porque me pide una reunión, me dice, sí, jefe, o Fabián, yo tengo un problema con mi familia, no estoy rindiendo bien, ¿cómo podemos hacer? Entonces yo como mando medio, ese tema lo tengo que tomar para tratar de ayudarlo para que esté mejor él y aparte rinda más en el trabajo. Entonces, si el colaborador tiene algún problema, en algún momento lo puede trasladar hacia mí como mando medio. Ahora, si yo tengo un problema, al colaborador no le importa eso. Entonces, si yo dormí mal o me peleé anoche con mi pareja, al colaborador no le importa eso. Entonces, yo tengo que tener un equilibrio emocional mayor que al de colaborador. Por eso, para ser mando medio. Por eso tampoco no todo el mundo puede ser mando medio. Y si yo tengo un problema, yo se lo tendré que trasladar a mi jefe, no a los colaboradores. ¿Se entiende, no? Entonces eso también, bueno, así que ahí dice en verde, se debe a la gente y el equipo respetuoso, debe ser, hay que ser líder, ¿no? Hay que respetar a la gente. Bueno, ahí la leen las conclusiones esas, y bueno, lo que dice ahí, el éxito es de, bueno, entre comillas, para tener éxito como mando medio, bueno, hay que cumplir con esas dos condiciones. Cumplir con la organización, cumplir los objetivos, y por el otro lado, desarrollar al personal. Así que bueno, detalles, miles, infinitos. Creo que hasta acá estamos bien, me parece. Y bueno, ¿seguimos? ¿Cómo seguimos? Gracias. Ahora sí. Bueno, primero que nada, bienvenidos a todos, bienvenidos a los que nos acompañan virtualmente. Yo la verdad que quería detenerme en un tema que me parece que es el eje de todo esto y que es la capacitación. Fabián en el libro lo plantea la capacitación no desde una obligación, no desde una molestia, pero considero que es lo que se vive, lo que se ve hoy en día. Hoy, como bien vos mencionabas, vemos en la capacidad del líder o del mando medio realmente cuáles son las cualidades que debe tener o para desempeñarse mejor en sus cargos, en su día a día. Y por ahí vemos que estas capacitaciones hoy en día consisten en una carga constante de información que termina siendo no transformada en una herramienta, no para el crecimiento de la persona, no para transformar, para generar personas con capacidad de decisión, de acción y sobre todo para acompañar a esas personas. Como vos decías bien, vos tenés un equipo de trabajo que es el que realiza el trabajo, entonces depende también de uno, del mando medio del que ocupa ese lugar, acompañar y hacer que esas personas puedan desarrollarse. Pero ¿quién nos brinda esa capacitación? Nosotros desde el sindicalismo sabemos que formar no es dar solo información constante, sino también es acompañar, es preguntarse, es generar conciencia y sobre todo es construcción colectiva. Si bien en la actualidad y en los tiempos que vivimos día a día, donde todo es urgente, donde estamos constantemente desgastados, porque es también como nos sentimos ante estas corridas que vivimos día a día, yo quería plantearte a vos, Fabián, ¿por qué crees que se dejó de lado la importancia a la capacitación? ¿Por qué crees que hoy en día es solamente
como una mochila que se le pasa a la gente, como una mochila que se le pasa al que conduce, y vos ves cómo lo manejas. Bueno, qué pregunta. De vuelta, para que los resultados y los objetivos se logren, la gente tiene que hacer el trabajo. Para que la gente haga bien el trabajo, tiene que estar capacitada. Y la capacitación es lo primero que hay que hacer. Hay que capacitar y entrenar a la gente. Si tiene que haber periodos de entrenamiento, lo tendrá que haber. Lo que pasa es que acá estamos en el mundo por ahí de la inmediatez y no se piensa en el largo plazo, no se piensa en tener estabilidad. Entonces nos corre la inmediatez. Muchos ven a la capacitación como un costo y no como una inversión. Pero eso también, no sé, un empresario pyme. Entonces, está bien, el empresario pyme, son chiquitos, nunca tienen plata, les cuesta sacar un crédito, está todo bárbaro eso. Pero, a ver, si el empleado no está capacitado, aprieta mal un botón, te rompe la máquina, te va a salir mucho más que lo que vos pudiste haber invertido en capacitar. Entonces, bueno, hay que tener esa visión. El emprendedor, el empresario tiene que tener esa visión. Por lo tanto, lo primero que la gente tiene que estar para hacer el trabajo, tiene que estar capacitada. Es elemental. Bueno, creo que en eso está la diferencia, ¿no?, entre lo que mencionabas hoy, entre actitud y aptitud, ¿no? ¿Cuánto vale tener tanto conocimiento si a la hora de ponerlo en acción no lo sabemos manejar, no sabemos tomar una decisión, no sabemos generar una acción? Entonces, me parece que es necesario apostar a esto, a la capacitación, justamente como una forma de transformar, de crecimiento, no solamente para la organización, sino las personas. Estamos hablando claramente no solo de los mandos medios en este caso, sino a todo el nivel organizacional y a toda la escala, a los escalones laborales. Así que bueno, gracias. Por favor. Buenas noches, un saludo a toda la gente que nos está observando vía streaming, a los presentes aquí. Fabián, siguiendo la línea de Barbie y viendo que en el libro hay un tomo 9 que habla sobre el mando medio, un hombre comprometido, hablas un poco de la evolución de lo que fue el mando medio, desde principio de siglo, un poquito antes, y retratás bien varios autores que hoy por hoy son los pilares de lo que sería la administración, sí. ¿sí? Donde vos hablas del círculo de planificar, organizar, controlar, administrar, ¿sí? Bien, en ese sentido, la consulta más, como dijo Barbie, la capacitación, pero también desde el punto de vista de las organizaciones sindicales, en este lado UPYET. ¿Qué hacemos desde los sindicatos, las organizaciones sindicales, para en pos de impulsar mejores mandos medios? Bien, interesante eso también. Bueno, sí, por un lado, ahora vamos a hablar de UPYET, del gremio nuestro, como que representamos también a los mandos medios, pero rescato también lo que comentó Alberto en la presentación. El sindicato apuesta como organización intermedia, también apuesta no solo a la capacitación, o sea, capacitación, desarrollo de sus representados y de sus afiliados. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que hacer también como sindicato. Nosotros, por ejemplo, en UPYET, desde el año 2008, le damos curso a los afiliados representados nuestros, le damos los cursos que por un lado le sirven para su desarrollo personal, pero también le sirven para su desarrollo laboral, para las dos cosas. Inclusive hemos dado cursos de afrontamiento del estrés laboral como herramienta, que eso también te sirve en la vida
la vida personal, aparte de cuestiones técnicas o específicas propiamente dichas de la función o de ciertas áreas. Entonces, bueno, es fundamental el rol de los sindicatos, no solo brindando capacitaciones, teniendo escuelas de formación profesional, interactuando también con las empresas, porque también, bueno, acá hay que, o sea, basta de fantasmas. Si a los trabajadores le va bien, a la empresa o a la organización le va a ir bien. Y si a la organización o a la empresa le va bien, también le tiene que ir bien a los trabajadores. Esto es mutuo. Entonces hay que hacer trabajo en conjunto. Todo lo bien que están haciendo ustedes, la intermediación en conjunto entre organización y entre sindicato y universidad. Nosotros también tenemos convenios con universidades para hacer capacitaciones, eventos. Entonces, bueno, es fundamental lo que pueden hacer los sindicatos en forma bien entendida, aparte de atender las cuestiones gremiales propiamente dichas. Así que, bueno, celebro eso también, que ustedes acá en Corrientes estén aportando y haciendo estas acciones, ¿no? Bien, yo mientras leía Mandos Medios y recién te escuchaba, rescato una imagen que me parece bastante gráfica, que define bien cuál es la posición del mando medio, esto que mencionás en el libro y lo dijiste hoy, que es la idea de que el mando medio es como el jamón del medio del sándwich. Creo que ayuda a entender que está en una posición intermedia, estratégica, pero que a la vez está profundamente tensionada. Esa tensión viene porque no está ni en la cúspide ni en la base, y por un lado algunas ideas que decía es que no decide la estrategia, pero es quien la debe llevar a cabo, no define las reglas de juego, pero es quien debe hacerlas cumplir. Entonces hay una presión constante que viene desde arriba, de los directivos, de los dueños de la empresa, de los jefes, en cumplir expectativas, objetivos, y hay también una presión desde abajo, desde los operarios, que tiene que ver quizás con las cuestiones o las demandas diarias de los compañeros y compañeras. Y hay una imagen, recién también lo decías, de el mando medio siempre va a estar renegando con los de arriba y también renegando con los de abajo. Y ahí aparece la idea de el liderazgo, ¿no? Y en esto de hablar de liderazgo también aparece el profundo carácter humano que tiene el líder. Y cuando yo pienso en eso y pienso en el mando medio, la verdad que pienso en que la persona que ocupa ese lugar debe conducir, pero no se debe olvidar del lugar, no se debe olvidar de su origen. O sea, es quien supervisa, pero que sigue siendo un trabajador, que el lugar que está ocupando no desdibuje su origen y lo que, digamos, su origen trabajador. En el libro hay un capítulo de relaciones laborales que justamente se refiere a la situación laboral del mando medio y, bueno, recorres esto de que muchas veces los mandos medios están fuera de convenio y que eso, si bien en principio puede parecer una ventaja, trae aparejado algunas desventajas en relación, por ejemplo, a que no va a tener una defensa fuerte en caso de una amenaza de despido, o en relación a la negociación de sus salarios, que muchas veces al no tener una organización colectiva depende de lo que la patronal, digamos, decida o no aumentarle su sueldo. Y lo graficás con una frase que la rescato, que es que la paga del mando medio es buena porque es un empleado jerárquico. Pero a la vez la paga no es tan buena porque justamente es un simple empleado jerárquico. Esta idea de que por más que sea jerárquico, sigue siendo un empleado. Entonces, ahí me pregunto y te pregunto, es cómo el mando medio puede ejercer su liderazgo, pero sin perder su condición y su conciencia de clase. Es decir, cómo puede hacer frente a un sistema
que le exige como si fuera un dueño, pero que a la vez lo protege o lo desprotege como si fuera un simple empleado. O a veces incluso peor que un simple empleado de base. Entonces, esto de, recién leía ahí en el PowerPoint, estar en el medio es lo más difícil, ¿no? Es un arte ser mando medio. Sí, es un arte y sí, hay que conocer algunas cuestiones, como dijimos, pero también hay una parte de arte, ¿no? Pero, bueno, te lo puedo resumir en 2 o 3 palabras. No te la creas. Sí. No te la tenés que creer. Entonces, vos tenés, son roles que uno cumple. Entonces, uno es un laburante. En este caso también un trabajador jerarquizado. Bueno, UPY representa los mandos medios de las telecomunicaciones. Pero no dejamos de ser laburantes. Esa es una lucha interna, no me metés el dedo en el ventilador, digamos, porque esa es una lucha interna que tenemos nosotros también con nuestro representado, que algunos se la cree y algunos se cree que son más empresa que empresa. Y nada, yo cuando ocupo el rol, yo la voy a defender a la empresa para cumplir los objetivos, pero también tengo que defender al equipo de trabajo y desarrollarlo para que cumplan los objetivos. Entonces no me la tengo que creer. Y bueno, ahí también es un buen resumen porque, de vuelta, tenemos que ser profesionales en lo que hacemos. Y ojo con los padrinos. Ese es otro tema que por ahí tocó. Ojo con los padrinos. Porque si uno... A ver, por ahí los padrinos son buenos para protegerte. Pero también el padrino no se va a quemar con vos si te pasa haciendo macanas. Entonces, uno trata de no tener el nombre del padrino en la frente, ¿no? Porque también te van a apuntar. Porque cuando se va el padrino también te vas, básicamente te vas vos. Entonces, si uno quiere perdurar en el cargo, tiene que ser profesional, no creérsela y atender a todo. Respetar a la gente, hacerla crecer y cumplir con los requerimientos de la organización. Y eso también, pero si hay un problema, siempre tienen que levantar la mano para plantear el problema que hay. Pero aparte de levantar la mano y plantear el problema que hay, traten de también plantear una posible solución. Porque si no, es como que vos nunca, no es problema tuyo y tenés el manual de la excusa. Entonces, si yo soy gerente o soy dueño o estoy en la alta dirección, tampoco yo no quiero que venga alguien con el manual de la excusa. Entonces, porque así no es eso. Entonces, si hay un problema, plantéenlo, pero también planteen una posible solución. Y no se la crean, digamos, básicamente. Bueno, llegando al cierre de la presentación, espero que les haya sido de provecho y me gustaría compartirles una idea, o más bien una reflexión, que fue surgiendo mientras leía el libro y también escuchando acá cada intervención, algunas ideas que fui tomando. Y es que estamos en una sociedad, vivimos un día a día donde estamos cada vez más divididos, más segmentados, donde se pone como en primer plano lo individual y caemos en lo que es el sálvese quien pueda, ¿no? Yo creo que el libro, hoy Fabián a través de su libro, nos invita a ver que hay posibilidades de trabajar en lo colectivo, de construir colectivamente, que no es necesario apostar al individualismo, y quedarse solo en la decisión. ¿Cuántos de ustedes acá se sintieron solos a la hora de tomar decisiones? Entonces, me parece que esto nos invita
a replantearnos, a ver esa forma de llevar a las prácticas cada una de nuestras decisiones. Y yo creo que desde el sindicalismo también nos vemos reflejados en ese papel, nos vemos en esa misma situación, en ese lugar, intentando equilibrar, intentando entender, intentando acompañar, y también con un desafío que no es menor, es el integrar a todas las generaciones, ¿no? Porque yo, que me considero de una nueva generación, planteamos constantemente diferentes formas de hacer las cosas, diferentes formas de plasmar el trabajo que se viene haciendo. Entonces, esto también es una nueva forma, una nueva oportunidad de transformar entre todos y entender que no es un lado o el otro, que se puede trabajar en conjunto y seguir apostando, o más bien recuperar el creer, el sentir en la construcción colectiva. Hoy creo que más que nunca necesitamos que nos integremos, y sobre todo yo invito a las nuevas generaciones a que se integren, a que se acerquen, a que se involucren, no para repetir lo que ya está hecho, sino para preguntarse, proponer, reafirmar sobre el futuro, porque el futuro somos todos, el futuro somos nosotros. Replantearnos si queremos, o más bien qué es lo que queremos para el futuro, siendo parte, involucrándose, para que esto que hoy tenemos no quede acá, que el sindicalismo tenga futuro, tenga fuerza, y que nosotros seamos esa fuerza. Si hay algo que a mí me gustaría que se lleven de acá, hoy, de esta charla, es que, ¿cómo decirlo?, que involucrarse vale la pena, que involucrarse hace las cosas distintas. ¿Es cansador? Sí. ¿Te tenés que aguantar cosas, como decía Fabián? Sí. ¿Es un desgaste? Sí, lo es. Pero hace la diferencia. Y creo que también una forma de hacer liderazgo es involucrarse, es construir desde adentro. Así que bueno, esa es mi invitación. Espero que, como dije al comienzo, les haya sido de provecho. Gracias por escuchar, gracias por estar acá, y esperamos que sigamos teniendo más de estos espacios que se convierten en herramientas de transformación. Muchas gracias. Bueno, creo que Barbie dijo todo. Estaba muy... Pero bueno, yo creo que es cierto lo que dice Barbie: involucrarse, formar parte, acercarse, no tener miedo, preguntar y sumarse, porque eso es lo importante. Cuanto más somos mejor, vamos a estar bien y vamos a tener fuerza. Creo que los mandos medios también son parte de nuestra... Somos todos un equipo, y cuando habla de un equipo estamos hablando de que cada uno tiene que poner lo suyo. Nosotros desde la organización sindical estamos haciendo la parte de la comunicación fundamental para que nuestros afiliados estén con nosotros ahora y para que las nuevas generaciones se sumen a nosotros, para que entiendan de qué estamos hablando y para que sepan que vamos a seguir abriendo más espacios como este. Y agradezco mucho, Fabián, que te has sumado. Gracias. Hoy tuvimos una breve charla donde nos conocimos y es una persona muy agradable, y la verdad que agradezco mucho. A todos nos cuesta, es difícil, pero estamos acá y siempre vamos a estar acá. Te doy gracias. Bueno, yo la verdad que coincido plenamente con lo que dijeron Barbie y Sebastián, y se me venía a la cabeza recién, hace poco tuvimos la posibilidad con el Centro de Estudios de dar una clase en la carrera de Psicología en la Universidad de la Cuenca del Plata, y conversábamos con los alumnos sobre la idea de la sociedad fragmentada. La sociedad fragmentada es básicamente
la base social de las democracias restringidas, entre ellas el neoliberalismo, que lo que hace es dividir a la sociedad. O sea, ya no está la idea de la grieta, que estás de un bando o del otro, sino que son muchas grietas, y hay tantas grietas como individuos hay. Eso es un poco, lo decía hoy Barbie, esto del individualismo, ¿no? Porque tenemos una sociedad en donde reina el individualismo, reina frases como el sálvese quien pueda, el que si no me afecta a mí, yo no me meto, conceptos como la meritocracia. Y eso obviamente que también alcanza al mundo del trabajo. Y en el mundo del trabajo, y un poco también lo decía Barbie, se da este choque generacional, ¿no? Estamos las nuevas generaciones que quizás estamos dando nuestros primeros pasos en el mundo laboral, y están los mandos medios que por la posición que ocupan, lógicamente tienen, digamos, un recorrido ya dentro de la organización. Y ahí entra la gran tarea, me parece, del mando medio, de tratar de construir puentes entre ambas generaciones, entre una generación que tiene más experiencia y una generación que viene con una nueva cultura del trabajo, ¿no? Esto también un poco lo decía Fabián, de que quizás los que nos estamos incorporando, y hoy veo muchos jóvenes acá, al mundo del trabajo, entendemos de una manera distinta el trabajo. Ya no es entro a una empresa y voy a hacer todo mi recorrido dentro de esa empresa, entro y me jubilo en el mismo lugar. Quizás tenemos la idea de buscar lo que nos gusta, de si no me satisface la tarea que estoy haciendo, bueno, busco otro lugar, emprendo. Ya no es esa idea de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, sino es el trabajo en sentido amplio, de ser feliz y de que me signifique un desarrollo personal y profesional. Y eso se da en el mundo del trabajo, está ese choque generacional. Y el mando medio como puente, como eso que hablábamos hoy del jamón, del sándwich, tiene que tratar de mediar entre las generaciones anteriores que están liderando y las nuevas que venimos con esta nueva forma de entender el trabajo. Porque lo importante de liderar un equipo de trabajo es saber construir comunidades, saber construir un nosotros. La única forma de poder lograr que el trabajo se haga bien es cuando trabajamos en equipo y cuando todos los compañeros y compañeras estamos unidos y formamos un nosotros. Y esa es la idea de, si se quiere, la comunidad organizada, de que la única forma de que el individuo se pueda desarrollar es cuando el conjunto se desarrolla a la par. Entonces, y hoy bueno, hablamos mucho del Eternauta, que está muy presente en las redes sociales, esta serie que viene a plantear esta idea de que el único héroe es el héroe colectivo y que nadie se salva solo. Bueno, creo que en el ámbito del trabajo y sobre todas las cosas, el mando medio tiene esa tarea de construir ese nosotros dentro del ámbito laboral. Así que muchísimas gracias, Fabián, muchísimas gracias a todos y todas las que nos acompañaron. La verdad que un placer poder recibirte. Bueno, suscribo plenamente todo lo que dijo Barbie, Sebastián y Victoria. Sí, hoy las organizaciones son más difusas que antes, son plásticas, la tratan de horizontalizar más. También hay menos trabajo repetitivo, hay más trabajo colaborativo, más trabajo de proyectos. Entonces, en ese sentido, lo que dijo Victoria, también el mando medio tiene que conciliar y articular con distintas generaciones dentro de su área. También algunas organizaciones más grandes es que tratan de decir, no, acá no hay más mandos medios, no hay estructura, no hay líderes, pero todo eso también es una
es una fantasía, porque por más que no estén declarados en el organigrama, en algún momento... a ver, estos son roles, declarados o no declarados, son roles. Y en algún momento, cuando haya que tomar ciertas decisiones o que se tienen que tomar decisiones, alguien las tiene que tomar. Entonces todo eso es una gran mentira, pero bueno, eso es para tratar de ahorrar costos, de reducir los costos o pagar menos. Bueno, por ahí las cosas, en muchas empresas las cosas en vez de funcionar mejor, funcionan mal, cada vez peor, digamos. También, bueno, ese es otro tema, pero por ahí excede, pero lo puedo decir, cada organización tiene una misión, un propósito que cumplir. Bueno, no sé, la misión de la facultad es educar a la gente, por ejemplo, sacar buenos profesionales en tal ciencia, en tal área, bueno. Ahora, si la organización no cumple con su misión, no sirve para la sociedad. ¿Para qué sirve? Entonces, por eso también, hoy con la inmediatez, muchos, no sé, digamos, dueños, accionistas, empresarios, privilegian la rentabilidad. A mí no me importa si el dueño, el accionista gana más o gana menos. A mí me importa que la empresa que él tenga brinde un servicio a la sociedad. Entonces, si vos cumplís tu misión y tu organización sirve para la sociedad, si hace bien las cosas, ergo va a ganar más, por ejemplo, va a tener más rentabilidad. Entonces, o sea, acá han puesto el carro delante del caballo, digamos, básicamente. Ahora, y también para que las empresas, las organizaciones anden bien, y también para que crezcan, bueno, ese es otro tema, es un tema de pymes, de emprendimiento, de empresa. Cuando las empresas, o sea, yo soy emprendedor, genero una empresa, tengo un emprendimiento, quiero tener una empresa, qué sé yo, y ¿cómo crecen las empresas? Las empresas crecen si hay un buen proceso de delegación. Si no hay un buen proceso de delegación, las empresas no crecen. Te queda siendo el emprendedor o el súper especialista, autónomo, súper autónomo que trabaja solo y como no sabe delegar, bueno, está bien, vas a vivir toda la vida así también, no hay problema, pero no va a hacer crecer la empresa. Entonces las empresas crecen si hay un buen proceso de delegación. Si no, no crecen. Y para tener un buen proceso de delegación, para que la empresa crezca, tenés que tener buenos mandos medios. Porque vos no podés hacer el trabajo de 10 supervisores, de 10 mandos medios, lo que sea. Entonces, bueno, a ver, los mandos medios vamos a seguir existiendo, declarados o no declarados, porque son roles. Y bueno, y para que la sociedad crezca, las organizaciones tienen que darle un servicio y generar un beneficio a la sociedad. Y ahí rescato que por eso todos nos necesitamos y tenemos que estar todos juntos en beneficio de todos nosotros también. O sea, solo no vamos para ningún lado. Así que bueno, nada, muchas gracias y un placer realmente. Muchísimas gracias, Fabián, por esta excelente disertación. Bueno, estamos llegando al final de esta maravillosa jornada. Queremos agradecer a todos los presentes, a ustedes, a quienes nos acompañan de forma presencial y a quienes nos acompañan de forma virtual a través de nuestro canal de YouTube. Especialmente también agradecemos a María José Espíndola, de Relaciones Institucionales del Banco de Credit Coop, a José Ramón Brisco, diputado provincial de Corrientes, quien envía su adhesión y apoyo. También queremos agradecer a la Facultad de Derecho UNE, a los moderadores, a Victoria, a Bárbara y a Sebastián. Un fuerte aplauso, por favor. Excelente sus disertaciones.
especialmente queremos agradecer a Fabián Bochela, a nuestro querido ingeniero, por excelentes palabras, y creo que cada uno nos llevamos hoy una nueva enseñanza. Ahora, como cierre, vamos a invitar al presidente del Colegio de Abogados de Corrientes, el doctor José Cotelo, que nos dirija unas últimas palabras. Un fuerte aplauso. Todos suyos. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Bueno, la verdad es que siempre de toda conversación, porque esto fue una conversación en realidad y estuvo muy bien, y hago presentación del libro, una hermosa capacitación, nos llevamos siempre una enseñanza, ¿no? Aprendizaje. A mí me toca dirigir una institución con casi 15.000 matriculados en toda la provincia. Y abogados. Que es un plus. Pero, y créanme que no es fácil. Muchas de las opiniones que leí, que escuché, yo no tuve todavía la oportunidad de leer el libro, pero sí, bueno, escuché atentamente la charla. Créanme que muchas de las cosas me sentí identificado y me sentí plenamente entendido sobre la materia. Y la verdad es que, fíjense que, por ejemplo, acá en Corrientes nos tocó implementar 4 códigos procesales nuevos en menos de 3 años. Y hoy hablaba alguien de la importancia, cómo se menosprecia a veces la capacitación. Si el Colegio de Abogados de acá y el Poder Judicial también seguramente no hubiera hecho la cantidad de capacitaciones que hicimos, créanme que todos esos códigos procesales no se hubieran podido implementar. Entonces, la importancia muchas veces de trabajar en ese tipo de cosas y de no minimizar un montón de temas que pude ver ahí también. Por eso estoy contento de llevarme el aprendizaje hoy, un montón de temas puntuales que vi ahí, que no quiero cansarlos a esta altura de la noche, porque pasó un tiempo importante, pero qué importante es que hayamos entendido la charla, hayamos mirado punto por punto. Porque eso hace a un montón de organizaciones. Así que simplemente felicito al sindicato de telefónicos, felicito al ingeniero, gracias por la presentación de este libro. Yo me llevo mucho aprendizaje esta noche, lo valoro mucho. Y a Tito, gracias Tito por invitarme y por estar hoy acá presente. La verdad, al decano también siempre le agradezco, siempre me invita. Así que felicitaciones a ustedes, gracias por el momento y me llevo el aprendizaje esta noche de ustedes mismos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Creo que damos por finalizado esta hermosa jornada. Creo que nos podemos despedir con un fuerte aplauso nuevamente para esta hermosa mesa que nos acompañó hoy. Le damos gracias a todos por su especial acompañamiento y les deseamos unas buenas noches. Hasta luego.